Tal como lo hemos anunciado, hoy iniciamos una serie nueva basada en el Evangelio según Marcos. Y voy a pedir que me acompañen entonces ahí en su Biblia, a Marcos capítulo 1. Hoy es domingo 1 de septiembre del 2024. Y he titulado este mensaje La salvación ha llegado. La salvación ha llegado. Vamos a leer ahí en la Biblia, Marcos 1, del 1 al 15. Dice así: Principio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oremos. Amado Padre, estamos delante de ti, reconociendo que esta es tu palabra, disponiéndonos de todo corazón, con todo nuestro entendimiento, para recibir tu palabra, para ser transformados por ella, renovados en nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Danos entendimiento y un corazón receptivo para responder a lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy. En Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, pues acabamos de estudiar los libros de Samuel. Antes de iniciar la serie acerca de la iglesia, concluimos con los 2 libros de Samuel en el Antiguo Testamento, en donde conocimos el fracaso de Saúl como el primer rey de Israel, pero también la insuficiencia de David para establecer la justicia plena. Pero Dios le prometió a David levantar de su descendencia un rey, justicia y salvación permanentes. De la descendencia de David vendría un rey que instauraría el reino de Dios de manera permanente y eterna. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, le dice: Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Evidentemente, esto no sucedió ni con David, ni con Salomón, ni con ninguno de los reyes descendientes de David que le siguieron, hasta la aparición de Jesucristo, el Rey justo que venía a instaurar el reino de Dios en el corazón
de sus escogidos. Y eso es lo que el Evangelio de Marcos nos presenta. Sin mayor preámbulo que la aparición de Juan predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados en preparación para la llegada del Mesías, pasa de inmediato a narrar la aparición de Jesús siendo bautizado, confirmado por Dios, su tiempo en el desierto y el inicio de su ministerio predicando la llegada del reino de Dios. El Evangelio de Marcos, o según Marcos, es sumamente dinámico desde el inicio. El autor no da detalles sobre la genealogía, el nacimiento, ni la infancia de Jesús. En unos cuantos párrafos, Jesús es bautizado por Juan, ungido por el Espíritu, afirmado por Dios, tentado por Satanás en el desierto y servido por ángeles, para inmediatamente iniciar su ministerio de predicación del reino de Dios, eligiendo discípulos, echando fuera demonios y haciendo grandes milagros. La expresión típica de la narrativa en Marcos es "y luego". Nos lleva de una escena a otro con esa transición de "y luego", que significa literalmente inmediatamente. Está narrando algo y luego dice "y luego", inmediatamente. Es tan dinámico que los primeros 10 capítulos abarcan un periodo de 3 años que se caracteriza básicamente por 3 temas: autoridad, asombro y oposición. Jesús demostró su autoridad como el ungido de Dios. Y la gente se asombraba y preguntaba, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y en gran medida, el Evangelio de Marcos responde a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y bien valdría la pena hacernos esa pregunta. ¿Quién creo yo que es Jesús? ¿Cuál es el concepto que tengo de Jesús? ¿Qué significa y qué implicaciones tiene para mi vida en el aquí y el ahora? Pero principalmente en cuanto a mi destino eterno. Yo espero, y es mi oración, que a través del estudio de este evangelio, cada uno de nosotros seamos plenamente capaces, como dice Pablo en su carta a los Efesios, de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que no sea solamente un estudio más, un conocimiento adicional. Ya entiendo mejor quién es Jesús, puedo decirlo perfectamente, pero ¿qué significa? ¿Qué implicación tiene la persona y la obra de Jesucristo para mi vida? De tal manera que esta comprensión del amor de Cristo nos lleve a vivir postrados de corazón delante de Él y decir, como Tomás cuando se le reveló el Señor resucitado, Señor mío y Dios mío. Porque ese es el propósito, no solamente de Marcos, sino de la Biblia. Darnos a conocer al Señor y podamos responder y decir, Señor mío y Dios mío. En esta sección introductoria veremos el anuncio del Evangelio de Jesucristo, confirmado por Juan el Bautista,
confirmado por el Padre y el Espíritu Santo y confirmado por Jesús mismo, lo cual nos llevará a una respuesta. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Veamos primeramente el anuncio. Dice el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, o acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde el inicio de su narrativa, Marcos establece de qué se trata. Se trata del Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio, como saben, la mayoría significa buenas noticias, buenas nuevas, y se empleaba con frecuencia con relación a la llegada de las buenas noticias desde el frente de batalla, anunciando una victoria. Pero también se empleaba en el lenguaje pagano para anunciar el nacimiento del heredero real o de la instauración de un nuevo rey. Así que aquí tenemos buenas noticias, fantásticas noticias, maravillosas noticias. El rey ha llegado para establecer el reino de Dios. De eso se trata. El Evangelio de Marcos es una revelación progresiva de la persona y obra de Jesús. Desde el inicio establece quién es Jesús, el Hijo de Dios. Verdad central en este y cada uno de los evangelios. Y va poco a poco demostrando quién es en realidad. Y al mismo tiempo resaltando la incapacidad de la gente para identificarlo correctamente. Porque veremos que a pesar de las grandes demostraciones de su autoridad y poder, la gente no comprendía su verdadera identidad y las implicaciones para su venida, y en muchos casos hasta presentando oposición. Marcos, conocido como Juan Marcos, y a quien se le atribuye este escrito, que por cierto es aquel que se separó de Pablo en uno de sus viajes misioneros y que causó un conflicto entre Pablo y Bernabé, que hizo que estos se separaran también. Pero que tiempo después Pablo le dice a Timoteo, tráete a Juan Marcos contigo porque me es necesario, me es útil para el ministerio. Sí, tuvo sus debilidades, pero el Señor lo fortaleció, lo equipó y fue útil para el ministerio. Y es Él a quien se le atribuye este evangelio, con una gran influencia del apóstol Pedro. Se considera que era el mentor, el padre espiritual de Marcos. Pues mucho de lo que vamos a estar viendo en este evangelio son quizás experiencias desde el punto de vista de Pedro, narradas por Juan Marcos. Es Marcos quien quiere dejar claro que Jesús no es simplemente un gran hombre a quien hay que seguir y de quien hay que aprender. Un poderoso profeta. Sí, como dice un comentarista, es el hombre divino con autoridad y poder para sanar, calmar tempestades, liberar de demonios, multiplicar los alimentos y tantas cosas más. Pero es mucho más que eso. Es el Hijo de Dios con autoridad divina que ha venido a salvar a través de su propio sufrimiento. Esta parte del Mesías sufriente es lo que más les costaba trabajo entender. Y es precisamente lo que Jesús poco a poco va revelando acerca de sí mismo. Su propia declaración en el 10:45 es un resumen de su persona y su obra y es clave en todo el Evangelio, donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino, a dar
su vida en rescate por los pecadores. La narrativa de Marcos está escrita para mostrar que el propósito y el plan de Dios fue siempre este. A través de su sufrimiento, de su muerte y resurrección, Jesús ha inaugurado el reino de Dios, trayendo la salvación a todo aquel que se arrepienta y crea en él. Se trata entonces de Jesucristo, del Hijo de Dios, y su identidad como el Mesías es confirmada en primer lugar por Juan. Juan, conocido como el Bautista, hijo de Zacarías y de Elizabeth, y conocido como el Bautista no por pertenecer a una denominación, la cual no existía entonces, sino porque ese era precisamente su ministerio, hacer un llamado a bautizarse en arrepentimiento, en preparación para la llegada del Mesías. Vean versículos 2 al 4, cómo es confirmado, y hasta el 8, cómo es confirmado Jesús como el Mesías por medio de Juan. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esta sección la podríamos leer de la siguiente manera. Tal como fue profetizado, Juan apareció predicando el bautismo de arrepentimiento. Después de casi 4 siglos de silencio, periodo en el que no hubo ningún profeta de parte de Dios, aparece este personaje, Juan, conocido como el Bautista, cumpliendo la profecía de Dios por medio de Isaías y de Malaquías, donde había prometido enviar un predecesor antes de enviar al ungido, con el fin de preparar su llegada. Dice el versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta. Marcos parte de la profecía de Isaías 43 y la complementa con lo que dice en Malaquías, dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y en Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. De manera que la primera confirmación de Jesús como el Hijo de Dios es el cumplimiento de la Escritura por medio de esos profetas del Antiguo Testamento. La importancia de Juan y su ministerio estriba precisamente en ser ese mensajero anunciado y precursor del Mesías. Nuevamente, Marcos no da muchos detalles, él pasa de una acción a otra, pero en el Evangelio de Juan, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, nos da un poquito más de información acerca del propósito o de lo que estaba haciendo realmente Juan. Dice Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Fíjense el 8, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aclara, ¿verdad? Clara. Juan el Bautista era el mensajero, pero no era a quien se esperaba como el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que predicaba Juan?
Su mensaje era muy sencillo. Bautícense en señal de arrepentimiento para que sus pecados sean perdonados, preparando así su corazón para la llegada del reino de Dios en la persona del Mesías. Pocas palabras, arrepiéntanse. Viene el Señor. Y el bautismo en esa época era requerido principalmente de los prosélitos, es decir, de los gentiles que se convertían al judaísmo. Pero el llamado que Juan hace es para todos, gentiles y judíos, en señal de un genuino arrepentimiento en preparación para la llegada del reino de Dios. Y tal era su atracción, que mucha gente, tanto de Jerusalén como de Judea, vienen a él para ser bautizados en señal de arrepentimiento. Dice el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Bueno, aquí cuando dice toda la provincia y todos, no se refiere a absolutamente todas las personas. Está hablando de un grupo muy grande, ¿verdad? De ambos sectores de Israel. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Como ven, Marcos vincula a Juan el Bautista con el profeta Elías. Su vestimenta y alimentación eran similares a las de Elías. Y eso es importante para que no quedara duda en cuanto al cumplimiento de la profecía. Es lo que había sido profetizado. Lo leímos ahí en Isaías y Malaquías. No era Elías, sino uno semejante a él, por medio del cual se estaba anunciando la llegada del reino de Dios. Nuevamente, tenemos la ventaja nosotros de poder ir a los otros evangelios para obtener un poco más de detalles o información. No siempre es lo mejor hacer eso, porque Marcos, lo que dice Marcos es útil para lo que él está presentando. Pero esta información, Marcos fue el primer evangelio escrito, ¿sí? Y tal vez los que estaban oyendo este evangelio no tenían las otras referencias que nosotros tenemos. Pero bueno, tenemos esa ventaja, ¿no? Ahora nosotros, en Juan 1:19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Le preguntan a Juan, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí quieren averiguar. El mensaje es ese. Enderecen sus vidas. Es lo que había sido anunciado. Aquí estoy yo para cumplir lo que había sido anunciado. Y la forma de vida de Juan, similar a la de Elías, expresaba la austeridad y alejamiento del pecado y de los deseos de este mundo. En el desierto, la forma en que vestía, lo que comía, no era un ascetismo al estilo de los monjes, separado completamente del mundo, sino que era un símbolo precisamente de dejar las comodidades y las atracciones y los deseos del mundo en preparación para la venida del Señor.
Sabemos que la salvación no es por algo que hagamos, no es por obras. Sin embargo, el arrepentimiento es esencial para poder recibir el perdón de pecados. Si no hay reconocimiento del pecado, pues no hay necesidad de perdón. Y si no hay necesidad de perdón, el sacrificio de Cristo no tiene ningún sentido. Es parte de lo que pasaba con la gente en ese tiempo. Aquí viene el ungido de Dios, pero como no se veían en esa condición pecaminosa, no entendían que Él había venido a redimirlos, a salvarlos, pagando por sus pecados. Entonces, entendiendo que tan solo era un mensajero, Juan deriva la atención de la gente hacia Jesús, diciendo que pronto aparecerá aquel que es más poderoso y superior. Dice el versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vemos aquí la humildad de Juan, ya que por más importante que fueran su mensaje y ministerio, él sabía y reconocía que solo era un instrumento de Dios para preparar la llegada del Rey verdadero. El deber de los esclavos en ese entonces era quitar las sandalias de los invitados para lavarle los pies. Y Juan ni siquiera se sintió digno de realizar ese servicio al Señor. Él reconoce que su comisión era tan solo preparar el camino para la aparición de Jesucristo. Ya dejó claro que Él no es el Mesías, que pronto llegaría el que es más poderoso que yo, de quien solo soy el más bajo de los servidores. Cuando la vida de un cristiano o un ministerio que se jacta de ser cristiano se centra más en el ministerio, en la capacidad del ministro, en lo que pueden hacer, no es un ministerio verdaderamente cristiano. Porque nuestro ministerio, tanto en lo individual como iglesia, es anunciar, dar a conocer a Jesucristo. Él es el único digno de ser reconocido, el único digno de ser alabado y glorificado. Nuestra labor es guiar a la gente a Cristo. Es el único que puede dar nueva vida. Juan reconoce que el bautismo que él predicaba, al que él llamaba el bautismo en agua, es externo, pero que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, lo cual implica un cambio de corazón. Un cambio de corazón conforme a la promesa dada por Dios. Si van a Ezequiel capítulo 36, versículo 25, vamos a ver una de las citas de esta promesa. Ezequiel 36, versículo 25. Dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que hace? El Señor, ¿verdad? El Señor. Eso es lo que promete para aquel que rinde su vida a Jesucristo como su Salvador. De manera que Marcos confirma que Jesús es el Mesías anunciado mediante el testimonio de las profecías cumplidas en Juan, pero además presenta el testimonio del Espíritu Santo y del Padre. Versículos 9 al 11. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nuevamente vemos que Marcos es muy escueto en la narración del bautismo de Jesús. Muy a su estilo, ¿verdad? Solo dice lo que aconteció en una secuencia de eventos inmediatos. Tengamos en cuenta que el bautismo al que llamaba a Juan era en señal de arrepentimiento. Venían a él y confesaban sus pecados, es lo que decía, ¿verdad? Venían a él y confesaban sus pecados. Así es que lo sorprendente de este acto llevado a cabo por Jesús es que sin haber pecado se somete al bautismo, ¿sí? Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Llega Jesús, se forma tal vez ahí en la fila de los que estaban siendo bautizados. ¿Y quiénes estaban en la fila? Pecadores. Pecadores. Y Jesús se pone ahí con ellos esperando a ser bautizado. Claro que para el asombro de Juan, dice, a ver, espérate. Aquí hay algo raro. Eso no lo describe Marcos. Pero si vamos a Mateo, capítulo 3, vemos un poco más de lo que se dio ahí en esa discusión entre Juan y Jesús. Mateo 3:13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. O sea, desde la perspectiva de Juan, el Señor Jesús no necesitaba ser bautizado, al revés. Se los había dicho, vine tras de mí alguien que los bautizará con el Espíritu Santo. Yo nada más estoy preparando el camino. Sin embargo, la respuesta de Jesús deja ver que se identifica con los pecadores sin haber cometido pecado, proponiéndose así cumplir con toda la ley y las ordenanzas en representación de la raza humana. Y lo que sucede enseguida es realmente sorprendente. Los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma, a la vez que se escucha una voz del cielo afirmando a Jesús como el Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En cuanto al Espíritu descendiendo sobre él como paloma, nuevamente Marcos no nos da detalles, pero en el Evangelio de Juan, dice Juan 1:32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo,
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Un comentarista dice, y cuando comparamos este acontecimiento con la profecía tocante a la venida del Espíritu Santo sobre el Mesías, no podemos dudar de que lo que estaba aquí visiblemente manifestado era este reposo perfecto y permanente del Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios en su humanidad. Jesús llevó a cabo su ministerio terrenal en el poder del Espíritu Santo. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Jesús llevó a cabo su ministerio terrenal en el poder del Espíritu Santo, dependiendo completamente de Él para todo lo que hizo. Él mismo lo afirmó. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y continúa con la cita de Isaías. Él reconocía su dependencia del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión que se le había encomendado como Dios el Hijo. Y si Jesús dependió del Espíritu Santo en todo momento, ¿cuánto más es necesario que dependamos cada uno de nosotros del Espíritu Santo en nuestro diario caminar? No podemos hacer nada que valga la pena sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y aquí vale la pena preguntarnos si estamos caminando en continua dependencia del Espíritu Santo, siendo llenados del Espíritu a través de la oración y la exposición a la palabra de Dios. ¿Realmente estamos dependiendo de Él? ¿O vamos caminando en nuestras fuerzas, esperando que el Señor nos respalde ante las diferentes situaciones, tentaciones, dificultades de la vida? Dice Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo en el día a día. Y entre paréntesis, no es una experiencia única la llenura del Espíritu Santo. No es como se maneja en algunos lugares de que la gente hace cosas y recibe la llenura del Espíritu Santo y, y ya puede seguir su vida ordinariamente. ¿No? Todos los días tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Él mora en el creyente, pero somos llenos de Él a través de su palabra, de la oración, de la comunión con Él, de los medios de gracia que nos ha dejado. Entonces Juan narra cómo desciende sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma, pero la otra confirmación es por parte del Padre, la cual presenta como una afirmación directa sobre Jesús, declarando que es su Hijo y en quien se complace o se deleita. Es una expresión de afirmación. Tú eres mi Hijo amado. Y esto en alusión al Salmo 2:7 que dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y además de satisfacción absoluta y continua en ti
tengo complacencia o contentamiento. Y aquí hace alusión a una profecía mesiánica en Isaías, en la cual presenta al siervo sufriente de Dios. En Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Al respecto, Sugel Michelén comenta y dice: transmite la idea de que Jesús es el Hijo amado por Dios, destinado a ser el Rey de las naciones, pero que tiene que pasar primero por el altar del sacrificio como el siervo sufriente de Dios. De manera que no solo habla de la perfecta obediencia de Jesús, sino que ha venido a este mundo a satisfacer la justa ira de Dios, sacrificándose Él mismo como pago por los pecados de todos los que crean en Él. Y esta es la progresión que vemos en todo el Evangelio de Marcos, revelando gradualmente la verdadera identidad de Jesús. El Mesías, que viene con autoridad, que viene con poder, pero que debía padecer y morir injustamente en lugar de los pecadores. Y algo importante es que si Dios está complacido en Jesús, eso quiere decir que no hay nada que nosotros podamos hacer para complacer a Dios. Y esto lo digo en el sentido de ganarnos la salvación, de obtener su favor para salvación. Todo el mérito es de Jesús. Es por gracia para que nadie se gloríe. Dios tiene su contentamiento en Él. Y si está complacido en Él, nosotros, si estamos en Jesús, estamos en aquel en quien Dios tiene contentamiento. ¿No es esto maravilloso? Porque a veces nos estamos esforzando y esforzando y esforzando por agradar a Dios para obtener méritos y recibir a cambio su favor, cuando alguien ya lo hizo. El único que tiene los méritos suficientes es Jesucristo. Ahora, ciertamente que una vez que hemos sido salvados, nos esforzamos para agradar a Dios. ¿Sí? Sino consecuencia de nuestra salvación. Es muy diferente. Dios se agrada en nuestra obediencia. Pero aquí lo que está diciendo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Él, para mí, Él es suficiente. El que esté en Él, el que haya creído en Cristo como su Salvador, tiene mi complacencia. Qué hermoso, ¿no? Marcos confirma además a Jesucristo como el Hijo de Dios mediante su retiro al desierto, donde fue tentado por Satanás, acechado por las fieras y siendo cuidado por ángeles. Vean el versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Nuevamente vemos que Marcos no se detiene en los detalles, pues en la confirmación de Jesús, de su persona y de su obra. Sin embargo, deja en claro que fue el Espíritu el que lo impulsó al desierto. Además de ser bautizado para identificarse con la humanidad, Jesús fue sometido a tentación.
Pero a diferencia de nosotros, él no pecó. ¿Sí? Él no pecó. En su humanidad, Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, donde según Mateo y Lucas, Marcos no da detalles, el diablo le instó a usar su poder divino para acabar con el ayuno, convirtiendo las piedras en pan, a probar la fidelidad de Dios tirándose desde el pináculo del templo y a rendirse a Él en servidumbre y adoración para obtener privilegios en el mundo. Pero Jesús no cedió a la tentación. Y en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Adán fue tentado en el Edén, con todo el alcance, tenía todo al alcance, sin necesidades reales. ¿Y qué pasó? Pecó. Pero el segundo Adán, Jesucristo, fue tentado en el desierto, después de 40 días de ayuno, acechado por las fieras, y prevaleció, venciendo a Satanás para demostrar así quién era y a qué había venido. Y por el pecado de Adán, lo sabemos, toda su descendencia vino a ser esclava del pecado. Pero por la victoria de Cristo, todos los que han venido a ser hijos de Dios por la fe en Él han sido libertados de la esclavitud del pecado y ya no tienen por qué someterse a las demandas del pecado nunca más. Y esto nos demuestra que circunstancias más difíciles. Bueno, pues, pero Jesús era Dios. Y empiezan las comparaciones, ¿no? ¿Qué no leímos que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza? Y no pecó. Bueno, pues sí, pero Él pudo resistir porque pues era Dios. Sí era Dios, pero se despojó de sus prerrogativas como Dios para vivir en este mundo como tú y como yo, dependiendo del poder del Espíritu Santo en todo momento. Y a partir de ese momento Jesús enfrentaría a recibiendo una gran oposición, siendo victorioso en el poder del Espíritu Santo. En Cristo, como nuevas criaturas, ya no estamos sujetos ni dependemos de las circunstancias del pasado en nuestra vida, ni de las circunstancias presentes. Si estamos en Cristo, el Espíritu Santo, mismo que estaba sobre Jesús, está en nosotros y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. El asunto es de fe. El asunto es de creerle a Dios y vivir, como dije hace un momento, siendo llenos del Espíritu Santo regularmente, en todo momento. Bueno, Marcos inició su relato diciendo que se trata del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, confirmándolo por medio del testimonio de Juan, del Padre, del Espíritu Santo, de Jesús mismo, y ahora expone la predicación de Jesús como el testimonio de su persona y de su obra. Vean versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Nuevamente vemos que Marcos como que lleva prisa, ¿verdad? No se detienen los detalles para avanzar rápidamente al ministerio de Jesús.
Solo dice que Juan fue encarcelado y Jesús se dirige a Galilea para predicar el Evangelio. Y es el mismo Señor Jesucristo quien predica ahora el Evangelio del reino de Dios, confirmando así su identidad y haciendo un llamado al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Y él lo explica mediante dos afirmaciones y una exhortación. La primera afirmación es: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, en el versículo 15. Se refiere al tiempo de la llegada del Mesías profetizado y ahora inaugurado por Juan como precursor y por Jesús mismo como el Hijo de Dios. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La segunda afirmación es: el reino de Dios se ha acercado. Esto significa que ha llegado y que ha sido inaugurado en la persona y ministerio de Jesús, el Rey esperado. Y luego viene la exhortación. Porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, entonces arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es decir, no se vayan maravillados nada más de que, descendió el Espíritu como paloma, si es que lo vieron, o se oyó una voz del cielo, o identificaron a Jesús, ¿verdad?, como el profeta. No se vayan nada más maravillados por eso, asombrados por eso. Exige una respuesta, y esa respuesta es muy clara: arrepiéntanse. Y el arrepentimiento significa no solo reconocer que soy pecador, sino alejarme del pecado. ¿De qué sirve decir: sí, soy pecador y sigo exactamente igual? Y crean en el Evangelio. Crean en las buenas noticias que les he venido a proclamar. Tengan fe. Tengan fe. ¿En qué? ¿No en quién? Crean que Jesucristo es Dios, el Hijo, quien vino a este mundo para vivir la vida sin pecado que tú y yo no podíamos vivir. De esa manera están en posición de tomar nuestro lugar en la cruz para pagar con su vida el precio de nuestra salvación. Veremos a lo largo de todo el Evangelio que muchos se quedaron nada más con las impresiones, con los deseos de que hiciera algo por ellos, con sus motivaciones equivocadas para buscarlo. Pero no es lo que Jesús está requiriendo aquí. Y que desde el principio Juan el Bautista dijo: este es el mensaje, arrepiéntanse, confiesen sus pecados, porque viene el reino de Dios. Jesús dice: ya llegó. Ya llegó en mi persona. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, algunos creyeron en él, pero como les digo, la mayoría no creyó a pesar de los testimonios de las grandes manifestaciones de su poder y autoridad. O creyeron lo que quisieron creer acerca de Jesús. Y no es eso algo muy común. Hagan una encuesta. En el trabajo, en la escuela, en la calle. ¿Quién es Jesús? Y por las respuestas se van a dar cuenta de cada quien cree lo que quiere creer acerca de Jesús. Y a lo mejor te pueden dar la respuesta correcta,
¿Usted es el salvador del mundo o no? Sí responde muchas veces, ¿no? Ok. Pues el mundo es muy vasto, ¿no? ¿Y tú? Para ti, ¿qué significa eso? ¿Qué implicación tiene eso? Así que preparemos nuestro corazón para continuar sumergiéndonos en la vida y obra de Jesús a través del relato de Marcos, orando para que crezcamos en la comprensión de su evangelio y nos asombremos cada vez más, no solamente de él, de su amor y las implicaciones para nuestra vida en el aquí y el ahora, pero más importante, como les decía, en cuanto a nuestro destino eterno. ¿Vas a dejar pasar esta invitación? Para reconciliarte con Dios. O te vas a arrepentir de tus pecados y vas a creer en Jesús como tu Salvador. Y al igual que Juan el Bautista, vayamos y proclamemos al mundo las buenas nuevas de salvación en Cristo, haciendo un llamado al arrepentimiento y a creer en Jesús para el perdón de sus pecados. ¿Qué crees acerca de Jesús? Piensa en qué lugar ocupa en tu vida, en el día a día. ¿Qué lugar ocupa su palabra, su persona, su obra en el día a día de tu vida? Y eso te va a revelar quién tú crees que es Jesús. Vamos a participar de la cena del Señor. Y al hacerlo, precisamente hacemos memoria de este hecho tan maravilloso de la llegada del Rey para salvarnos de la condenación eterna a través de una vida completamente sin pecado y de su muerte en sustitución de la nuestra como pago por nuestros pecados.